Bienvenidos a este foro Social Investor. La verdad que la idea de arrancar con una masterclass sobre el reto de ganar dinero en la esfera de las inversiones socialmente responsables surgió aquí hace un año en este mismo foro, porque fueron muchos los asistentes que al final nos comentaron que bueno, que les parecía muy interesante que las compañías cotizadas, las gestoras que asistían, pues explicaran sus estrategias socialmente responsables, pero querían que nos pusiéramos desde el lado de los inversores, sobre cómo ellos podían aplicar esas estrategias en sus carteras y sobre todo rentabilizarlas. De ahí surgió esta iniciativa para la que contamos con Josep Codina, que es nuestro analista de cabecera, porque lleva más de 20 años, más de 30 años colaborando con nuestra revista. La verdad es que en todos los años que llevo esta profesión no he visto una colaboración tan duradera y una fidelidad tan grande a una cabecera. Nuestro director de análisis, tanto de la revista como de finanzas.com, pues un poco como ha comentado Ismael, va a darnos esa herramienta que nos demandabais, va a intentar situar, poner en el mapa este tipo de inversión, haciendo hincapié también en la metodología que utilizan los inversores profesionales y que pueden servir de ayuda a la hora de implementar nuestra estrategia. Pues Josep, bienvenido y te cedo la palabra y al final abriremos un turno de preguntas para que si queda alguna cuestión en el aire, pues que la podéis plantear sin ningún tipo de problema. Pues Adelante, Josep. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias una vez más pues, por poder compartir un rato con nuestros lectores, con nuestros suscriptores. Y bueno, realmente la ponencia que me planteaban, primero masterclass, esto del masterclass viene grande. Lo que sí que me motivaba es decir, lo que querían hacer con la presentación realmente, pues que fuera pues la ESG y el reto de ganar dinero. Yo les tengo que decir que realmente es un reto intentar ganar dinero con el tema de la ESG. Como suele ser habitual, no nos lo ponen fácil a los inversores, sobre todo a los inversores particulares, para realmente pues, tener opciones o facilitarnos la vida a la hora de tomar decisiones de inversión con los productos que se crean o con estas nuevas normas a las que tenemos, ¿no? Yo realmente sí que puedo decir que a modo de anticipar un poco la conclusión, de que sí, que veremos que las cifras nos dicen que con la ESG se puede ganar más dinero de lo normal. El tema es cómo se efectúan las elecciones y en base a qué criterios. Y si bien nosotros vamos a llegar a la conclusión de que no tenemos las herramientas suficientes para poderlos aplicar, por la complejidad que tienen, por las normativas, por la profundidad del análisis que se tiene que hacer cuando estamos analizando este tipo de criterios que se escapan a los recursos que podemos llegar a tener, sí que es cierto que utilizando o apostando por este tipo de empresas o de vehículos de inversión que aplican estos criterios de una forma profesional y de una forma real, pues podemos mejorar las rentabilidades que se obtienen en el mercado normal, ¿no? Un poco, pues, ¿qué es el concepto de la ESG como tal, ¿no? Bueno, realmente son 3 criterios, ¿vale? Ambientales, sociales y de gobernanza, que ayudan a medir la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión. Es decir, de qué manera estos 3 conceptos que ahora vamos a desglosar un poco, ver de qué forma influyen en las inversiones que tenemos. Pensemos que esto es algo que viene impuesto. De hecho, las inversiones, las compañías, son las mismas compañías de siempre. No han cambiado.
Repsol no ha cambiado, Telefónica no ha cambiado, simplemente son las normativas que nos marcan en base a estos criterios que las empresas tienen que aplicar prácticamente pues, por ley, por las regulaciones que nos hemos dado. En este mundo que estamos viendo pues, que realmente pues, es necesario aplicar todo este tipo de criterios para mejorar la viabilidad del mismo y evidentemente pues, desde este punto pues, a ver cómo nos impactan realmente pues, en las inversiones, ¿no? Los criterios medioambientales que realmente tenemos, los factores ambientales, normalmente leemos ESG o ASG, depende si utilizamos las siglas en inglés o en castellano o en español. La A sería pues, la E de environmental, pues aquí pues, serían los criterios ambientales. Y lo que tenemos que establecer es los criterios que se utilizan, pues que se van a clasificar como sostenibles, las actividades económicas que van a contribuir sustancialmente en uno o varios de los objetivos medioambientales, es decir, bueno, pues mitigaciones del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso y protección sostenible del agua, recursos y recursos marinos, algo que, bueno, pues con la sequía que estamos viendo vemos que es algo que es básico en el tema de las empresas, la transición a lo que tan llamado está, que son la economía circular, es decir, el reaprovechamiento en todo el ciclo de vida de los productos o de los servicios que ofrecen las empresas, pues que realmente respeten toda esta serie de criterios, residuos, reciclajes. No sé, hemos llegado a ver el impacto que tienen estas cosas, cómo modifican. No sé si se habrán fijado, por ejemplo, ahora en las botellas de agua o las de refrescos. Toda la vida quitábamos el tapón y nos echábamos el agua, ahora los tapones se quedan enganchados. De alguna forma, estamos obligando a las empresas con estas normativas a que pues, estos tapones que producen tanta contaminación o que acaban como residuos en el mar, pues que como mínimo ahora vayan con toda la botella. Es mucho más difícil tirar una botella al mar que en un tapón de plástico, que es mucho más fácil, ¿no? Es decir, que estamos viendo que sí, que toda esta serie de criterios que obligan de alguna manera, o estas normativas que obligan a actuar de esta manera, pues tienen impacto al final en las industrias y en las empresas, ¿no? En lo que hace factores medioambientales. Los factores sociales, que sería el segundo de los aspectos, que también pues aquí ya podemos ver que pueden ser más difíciles de medir. Estamos viendo ya un poco la dificultad que nos vamos a encontrar para ver las empresas en cómo aplican todos estos criterios, pues cómo se combate la desigualdad, cómo se fomenta la integración social, cómo se trabajan las relaciones laborales, ¿vale? Y cómo se realizan las inversiones en el capital humano en comunidades pues, más desfavorecidas o que puedan potenciar, ¿no? Ese sería otro de los factores. Y el último, que no por ello es menos importante y que también es muy complejo desde el punto de vista del inversor, pues el poderlo trabajar, los factores de gobernanza, de gobernabilidad de las empresas, ¿no? Cómo, pues de alguna forma, se promueven desde las propias empresas pues los criterios para que tengan buenas prácticas de gobernanza, en buena gestión con la relación con los empleados, si se remunera correctamente al personal, si se cumplen con los pagos de impuestos. ¿Vale? Esos serían factores que han de marcar si una compañía actúa bajo estos criterios o no. Veremos pues, cómo en este concreto me parecía interesante, tanto en el factor anterior de sociabilidad y el de gobernanza, entrar en detalle de qué factores son los que pueden analizar o la industria qué factores son los que analiza para determinar estos criterios que puedan cumplir las empresas, ¿no? Evidentemente, pues esto ha avanzado y tenemos una serie de cronologías importantes que es la que ha marcado el desarrollo de todos estos criterios ESG. Y hago un poco de historia. De hecho, pues todos estos criterios empezaron en el año 97 con el protocolo de Kioto. En el año 2000 la ONU de alguna forma pues también dictaba sus primeros criterios para establecer estas características que tenían que tener pues, las empresas y todo lo que el desarrollo económico que tuviera que venir. En el año 2002 se creó pues, el tema de la primera preocupación
para medir todo el tema del carbono y todas las emisiones que están provocando este factor del cambio climático. En 2015 tuvimos la conferencia de París, el COP21, pues con todo ahí la preocupación avanzaba ya para todos los temas del agua. Como vemos, todas estas son una serie de factores que se han ido incorporando o que de alguna forma pues, nos amplían todo el universo de casuística que tenemos que ver para pues, evolucionar o trasladar todas estas situaciones a las empresas y evidentemente pues, para conseguir pues, estos objetivos, ¿no? Pues en 2017 pues, Climate Action 100 se crea este comité. Veremos que de alguna forma hay empresas que se pueden adherir a este tipo de criterios y consiguen pues, determinadas etiquetas que luego son valoradas por los gestores o por los inversores a la hora de tomar sus decisiones de inversión. O en 2019 que hubo el acuerdo pues, para todo el tema del Green Deal, es decir, el gran acuerdo para protección de todos los tema verde a nivel mundial. Y en 7 días tenemos que decir que tenemos la celebración del COP28, ¿vale? En donde bueno, pues, se va a urgir sobre todo a Estados Unidos y China, son las 2 economías más importantes, a ver qué acuerdo llegan para aplicar precisamente a todos estos criterios. Pero aquí, como hablábamos siempre, el principal es retos y contradicciones. Bueno, pues este COP28 se celebra en Emiratos, en Dubái, ¿no? Y si todos pues, podemos empezar a ver que en temas de gobernanza o temas de fosilización, vamos al país, a uno de los países principales productores de petróleo, de energías fósiles, ¿no? Que se apuntan a esto, bueno, pues se acoge esta celebración de este COP28 y también, pues, ya no solo en gobernanza, también en aspectos sociales, en aspectos medioambientales, una de las contradicciones más que nos podemos encontrar y en la que nos vemos realmente pues, sumidos prácticamente todos los inversores, ¿no? ¿Por qué es importante, entiendo yo, que tenemos que va a haber, que continúa, va a haber este crecimiento del mercado ESG y a nosotros como inversores de alguna forma pues, nos conviene estar con él, ¿vale? Realmente estamos viendo que esta preocupación social, esta preocupación de los inversores por este tipo de temáticas, por este tipo de inversiones, ha crecido. En la última década, pues hasta en 2022, pues ya han alcanzado ya, en teoría, 35,3 billones de dólares en activos las 5 regiones principales, que es un aumento de un 15% en 2 años. Es decir, de activos que en principio están categorizados dentro de este tipo de inversiones de tipo ESG. ¿Vale? Eso nos da una idea de la magnitud, primero, del interés que despierta en los inversores y segundo, también, quizá, como consecuencia de la regulación que está teniendo lugar en los mercados y en estas situaciones que de alguna forma están llevando a precisamente a que se tengan que cumplir todos estos aspectos. Hay empresas que se pueden analizar, que podemos ver que intentan anticiparse a todo este tipo de movimientos y hay otras que simplemente solo se ponen a trabajar cuando de alguna forma pues les obligan, ¿no? ¿Y de dónde viene? Bueno, pues principalmente la evolución global, esta tendencia global. ¿Cómo se distribuye regionalmente? Evidentemente, Europa es el país, o sea, el continente líder en la aplicación de medidas ESG, ¿vale? Principalmente, pues sobre todo donde están con mayor implementación son todos los países nórdicos y escandinavos, cuya concienciación pues, es mucho más grande con todo el tema de la aplicación de este tipo de criterios. Pero nuevamente decimos, bueno, pues en Noruega, en Dinamarca, en Suecia se aplican mucho estos criterios medioambientales. Sí, pero luego tenemos a Noruega, que es uno de los principales países productores de petróleo en el continente europeo, ¿no? De alguna manera, pues estamos viendo cómo pues, estas mitigaciones y qué pasa si vamos a aplicar políticas que van a reducir pues el consumo, que buscan la reducción del consumo de productos de las energías que provienen de
de insumos fósiles, pues de alguna forma pues dices, ostras, estoy yendo contra la riqueza de mi propio país, ¿cómo demonios voy a gestionar eso? ¿No? Nuevamente aquí tenemos en cuenta las contradicciones que nos encontramos. Evidentemente el segundo lugar donde se distribuye pues es en Estados Unidos, que aquí realmente no ha sido tanto la regulación que se aplica, porque como todos ya sabemos por cómo son los americanos, cualquier cosa que hacen válido para todo el mundo, pero para ellos no, o cuando nosotros o lo interpretamos a nosotros de nuestra manera. Le hace Tribunal Internacional Penal de La Haya, le hace pues, control de emisiones o cosas que sean, ¿no? Son muy suyos. Pero lo que sí que aquí en este caso sí que es cierto es que la población en Estados Unidos sí que es realmente muy sensible a este tipo de criterios y situaciones y son las que han marcado que las compañías tengan que realmente aplicarse o ponerse raudas a tomar estas decisiones y activar estos criterios medioambientales o de gobernanza o de sostenibilidad para que pues, puedan captar su evolución en el mercado. ¿Vale? Y por último, la región Asia-Pacífico, realmente ahí tenemos dos gigantes económicos que están creciendo a una velocidad muy grande, como China e India, y evidentemente pues, ya sabemos cómo funcionan los niveles de desarrollo en estos países para la aplicación de todos estos criterios. Realmente es la disyuntiva que se aplica siempre, es decir, en Europa se ha crecido a costa de utilizar toda esta serie de recursos que nos han permitido mejorar nuestro nivel de vida y ahora estamos diciendo a los países que intentan mejorar en este nivel de vida que no pueden o que les vamos a penalizar si utilizan esta serie de recursos, ¿no? Lo cual pues también es una contradicción y de ahí que sea realmente un encaje complicado para manejar. ¿Vale? Demográficamente estamos viendo que las generaciones jóvenes, a lo que serían los millennials y la generación Z, sería la gente que más muestra una preferencia fuerte por las inversiones sostenibles. Evidentemente, a nosotros, a los boomers, que estaríamos en nuestra situación, en la escuela no nos enseñaban temas ni de agua, ni de sostenibilidad, ni nada de nada. Nuestra educación era muy diferente y no teníamos esta concienciación, probablemente porque tampoco no había o el problema de los residuos o estas cosas no era tan preocupante como realmente pues, es ahora debido pues, al crecimiento poblacional y demográfico que ha habido, ¿no? Entonces lo que sí que estamos viendo es que la evolución de las encuestas cada vez hay una preocupación mayor por este tipo de criterios y por este tipo de situaciones que lo están reflejando. ¿Vale? Si nos fijamos en el último dato, pues el tema de la preocupación medioambiental, creo que esto es el puntero, sí. El 60% de la generación Z, es decir, que están nacidos prácticamente pues, a principios de este año, tienen las preocupaciones medioambientales muy elevadas y el 57% de los millennials, que son los que vienen un poco antes, ¿no? Es decir, que la preocupación es creciente y que su entrada en el mundo inversor pues, está realmente marcada por este tipo de situaciones, ¿no? Otro de los factores que implican que vamos a ver que tenemos esta revolución o esta necesidad de confiar en esto es realmente aporta valor cuando nosotros miramos o hacemos una inversión basándonos en estos criterios sostenibles o no. Lo que nos dicen las cifras, realmente lo que nos dicen las cifras es que sí. ¿Vale? De alguna forma, pues aquí en el gráfico podemos ver que los factores, perdón que no he pasado la diapositiva, el ESG es un factor de sostenibilidad y aparte que proporciona rentabilidad. ¿Vale? Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, una comparativa de los últimos 10 años, no, hasta perdón, en 2019, en los últimos 10 años, del 2009 al 2019, podemos estar viendo como en el caso europeo tenemos el índice europeo, el Stoxx 50, y el índice de compañías que están rankeadas como ESG, que cumplen estos criterios de sostenibilidad. Vemos como la rentabilidad, hay un gap de rentabilidad bastante importante en el caso de Europa. A nivel mundial, es decir,
ya teniendo en cuenta todas las bolsas, todas las compañías que cotizan en los índices mundiales, pues con el índice mundial World ESG y el MSCI World sería probablemente el índice de comparación, vemos que también en este periodo se ha obtenido un gap de rentabilidad, es decir, solo por el mero hecho de sesgar nuestras carteras o indiciarlas si hacemos gestión pasiva a índices que contemplen estos criterios ESG, vamos a obtener un plus de rentabilidad que si no lo aplicamos directamente a los mercados. Yo lo que he hecho ha sido el ejercicio de a ver qué es lo que ocurre en los años siguientes, que hemos tenido, pues hemos sufrido el tema del COVID y todo ello. Habría que decir que, aunque aquí no me salgan las cifras, sí en el caso de Europa sí que las tenemos, habría que ver que las compañías ESG fueron más resilientes, es decir, tuvieron menor impacto en la bajada con el tema del COVID. Evidentemente, a nivel de global de índices, lo que estamos viendo que seguimos manteniendo este gap, se sigue manteniendo en Europa, y también comparando el S&P 500, el índice, contra el S&P normal, estamos viendo que también ha tenido mayor o tiene un mejor desempeño, eso hasta la semana pasada, prácticamente, pues seguimos obteniendo ese plus de rentabilidad cuando utilizamos o cuando nos indexamos a índices que tienen en cuenta estos factores. Es decir, que el reto de conseguir rentabilidad a través de los factores de la ESG sí que se puede obtener como mínimo desde una inversión pasiva si utilizamos precisamente los índices o las compañías que están dentro de estos índices que manejan o que cumplen en mayor o menor medida con estos criterios de sostenibilidad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Bueno, evidentemente, como todas las cosas que pasan, todo lo que se convierte en moda o a veces en regulación tiene un efecto perverso, ¿no? Lo comentaba Ismael antes, el famoso tema del greenwashing, que es el lavado verde, lo traduciríamos como lavado verde, es decir que compañías que de repente aparecen con altos índices de ranqueo de ESG por criterios como, dices, bueno, pues cuesta ver o cuesta entender que compañías como puede ser Exxon, por ejemplo, la mayor petrolera del mundo, pues que forme parte de los rankings de las compañías ESG, ¿no? ¿En base a qué criterios o en base a qué? Bueno, pues hay cosas, o sobre todo nos podemos encontrar pues con fondos que de repente pues añadían el criterio pues medioambiental, cosas de este estilo o etiquetas que se aplican las empresas para aparecer en el punto de mira y de alguna forma ver pues que como ello atrae la intención de los inversores que hemos visto, ¿no? Hemos visto que pues los jóvenes están preocupaciones por medioambientales. Si uno no rasca a fondo, pues se puede encontrar con un fondo que simplemente porque etiquete gestora tal, no sé qué, inversión sostenible. Bueno, pues como simplemente se ha colocado la etiqueta de inversión sostenible, ya puede atraer el foco y a partir de ahí pues captar capital, aunque luego eso pues sea de difícil control a su cumplimiento, ¿no? Entonces, muchas veces nos podemos encontrar con fondos que, a pesar de tener un nombre verde, un nombre sostenible, no van a cumplir realmente con los criterios ESG. Tanto ha sido así que la SEC ha intervenido de forma fuerte en el asunto, de tal manera que ha cambiado lo que se llamaba la regla de los nombres, que era una ley que tenía un reglamento, una regulación que había aplicado en las últimas 2 décadas y ha hecho un cambio sustancial. Es decir, ha obligado a que un fondo no puede ser clasificado como sostenible o no puede contener en su nombre una etiqueta como sostenible si el 80% de su cartera no cumple con los activos no cumplen con ese criterio de sostenibilidad. ¿Vale? Con lo cual, de alguna forma, ya está limitando a que precisamente esas políticas de greenwashing, de lavado verde, pues no afecten a los inversores o que no intenten engañar a los inversores desde esta perspectiva. En Europa, evidentemente, pues la regulación ha ido mucho más allá. Han aparecido, bueno, pues tenemos las clasificaciones en los artículos
6, 8 y 9, que son para clasificar donde se integran pues, las gestoras, las compañías, las inversiones, los tipos de activos, qué criterios cumplen o no, para estar así y a partir de ahí evolucionar. Evidentemente, en el momento que nosotros entramos en regulaciones, a nosotros como inversores individuales se nos complica mucho la existencia y de ahí que, bueno, pues que sea realmente difícil modificar. Pero es importante porque si nos fijamos, esto fue pues un suceso que ocurrió en junio del año pasado, como pues una de las gestores más importantes del mundo, de UBS, del Deutsche Bank, por temas de... Fue un escándalo, realmente dimitió una de sus ejecutivas antes de que estallara pues, todo el escándalo. Lo reportamos muy bien en Social Investor, en nuestra web, cómo le costó saltar a su CEO, a su directivo principal, y a una caída en bolsa, una penalización que le costó 1.700 millones de capitalización, simplemente porque las autoridades dijeron que estaban manipulando los conceptos de sostenibilidad, de ESG, de los criterios de ESG, que aplicaban a sus fondos. Es decir, vendían fondos como ESG que realmente no cumplían con la normativa ni con los parámetros de inversiones que fueran ESG. ¿Vale? Es decir, que estamos viendo que toda esta evolución de esta aplicación de esta serie de criterios, de alguna forma, está penalizado por el regulador. ¿Vale? Bueno, y si vamos a entrar un poco a lo que serían las estrategias que nos han de ayudar o que nos permiten entrar en este universo ESG, vamos a ver las 5 estrategias en las que actualmente la industria se mueve para clasificar o para diseñar carteras o para diseñar productos ESG, qué criterios aplican, y veremos si nosotros tenemos que bajar a la arena, veremos que estaremos limitados a realmente a poder utilizar pocos de este tipo de criterios por la falta de recursos que nos vamos a encontrar de una forma individual. Pero sí que es importante conocerlos y saberlos para ver cuando nos leemos los folletos de inversión o cuando pues, analizamos las carteras de los fondos en los que vamos a invertir o cuando nos dicen de una empresa, saber al menos qué criterios se pueden estar manejando para realmente estar clasificados o etiquetados dentro de este universo ESG, que como vemos sí que es verdad que tiene pues un plus de rentabilidad si realmente se cubren, ¿no? Las 5 estrategias que actualmente pues, manejan la industria serían el screening positivo o negativo, lo que conocemos luego también la estrategia de best in class, la integración, lo que es la integración de la ESG, lo que se conoce como inversión en impacto y lo que son temáticas puras y duras y exclusivamente en ESG. Si entramos un poco en cada una de estas estrategias de inversión, el screening positivo-negativo, bueno, pues evidentemente pues solemos manejar aquí, probablemente va a ser, esta es la herramienta que en teoría podemos estar más facilitados por el tipo de información que se puede manejar, que podemos utilizar más los inversiones. Es decir, este tipo de selección de criterio, ¿no? Normalmente se utilizan 2 criterios, que suele ser el de la exclusión, que es decir, que es impedir que los valores de una empresa se compren para una cartera, pues debido a que las actividades comerciales o a la actividad que se dedica a la empresa se consideren poco éticas o que sean perjudiciales para la sociedad o que violen leyes o regulaciones. ¿Vale? Es decir, ¿qué tipo de empresas no deberían estar en una cartera ESG? Diríamos, ¿no? Pues se nos ocurren rápidamente, diríamos, emisiones de carbono, pues las petroleras, las energéticas, ahí esas no deberían. Empresas de armas, probablemente tampoco. Tabaqueras, eso perjudica a la salud, con lo cual tampoco deberían. Por ejemplo,
empresas desde distribución de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, la FDA está cada vez siendo mucho más rigurosa o preparando regulaciones para todo el tema de empresas y de productos relacionados con el alcohol. Claro, de alguna manera, si nosotros queremos construir nuestra cartera de una forma defensiva en base a estos posibles cambios de regulación que vayan a poder producirse, pues igual no es interesante tener en nuestra cartera empresas como se me ocurre pues hablar a una grande pues como Ricard, ¿no? Que se dedica pues a productos de alcohol puro y duro, o empresas pues Anheuser-Busch, cerveceras, por ejemplo, de este estilo, porque pueden sacar regulaciones que les impidan, el legislador o el regulador puede sacar normas o leyes que les impidan cumplir con una serie de criterios, con lo cual, pues si nosotros queremos cumplir con ellos, pues de alguna forma nos los van a eliminar, ¿no? Esa sería pues probablemente la opción que mejor podamos aplicar nosotros. Nosotros podemos ir a nuestro asesor y decir, oye, yo quiero estar invertido en un fondo que no invierta ni en petroleras, ni en compañías de armas, ni en cosas así. Hay países, por ejemplo, por ley, en Holanda no permiten las inversiones en compañías que estén relacionadas con la venta de las bombas de racimo o fabricación de bombas de racimo. Hay países que lo regulan por ley. ¿Vale? Hay normas genéricas que pueden definir estos criterios. Nosotros podemos acceder a estas normas y pedirle a nuestros asesores, de alguna forma, oiga, yo quiero cumplir como mínimo con estos criterios. No me venda usted productos que no cumplan con estos criterios. Esa es una manera que quizás nosotros vamos a poder tener para hacerlo, ¿no? Otro de estas estrategias del screening positivo-negativo es el cribado negativo, que ahí ya la selección negativa es el proceso de encontrar empresas con puntuaciones bajas en factores ambientales, sociales y de gobernanza en relación con sus pares. Es decir, de los grupos de empresas dentro de un sector, ¿cuál es la peor, la que más incumple o la que tiene un rating más bajo de estos criterios ESG? Y a partir de ahí, pues, producir estos descartes. Lo que pasa es que aquí ya vamos a ver que incorporamos aquí pues, temas de rating ESG que veremos que son complejos y poco transparentes de momento a la hora de poderse aplicar y de rankear, y de que vamos a depender siempre de compañías de terceros, porque no vamos a estar en nuestro nivel, ¿no? Por ejemplo, la segunda de las estrategias que nosotros vamos a poder utilizar es el mejor de la clase, ¿vale? Es decir, ¿qué nos vamos a intentar fijar? Pues buscar simplemente las compañías que van a cumplir con unos estándares más altos de ESG y solo permitir carteras que contemplen esas compañías. Aquí hay dos enfoques diferentes, es decir, lo podemos hacer el mejor de la clase, en principio, de cada sector, que aquí el problema es que cuando utilizamos las empresas mejor calificadas de cada sector, es un enfoque que va a seguir mucho al benchmark y va a tener un sesgo muy marcado en las compañías de gran capitalización, ¿vale? Entonces aquí el impacto que nos puede favorecer es limitado. En cambio, si bajamos a utilizar el mejor en todo el universo, es decir, no vamos a tener el sesgo sectorial, vamos el universo de inversión que nosotros nos vamos a facilitar va a ser mucho más amplio, no vamos a tener ese sesgo sectorial y el enfoque va a ser mucho más de stock picking y de bottom-up, es decir, ir de abajo hasta arriba, ¿vale? Entonces aquí el análisis que se ha de hacer es un análisis profundo y riguroso de las acciones y nos va a eliminar también el sesgo del tamaño y de información que poseemos. Y aquí es donde se obtienen probablemente pues, mayores rentabilidades, ¿vale? Yo cuando abrimos este tipo de universos y tal, pues comentábamos, dices, bueno, ¿cuáles son de las compañías que tienen una clasificación ESG de las más elevadas? ¿A alguien se le ocurren compañías que puedan tener un ESG muy elevado? ¿Ah? ¿Eh? McDonald's. No. McDonald's estaría en el punto de vista de los temas de salud y porque la comida, pero por ejemplo, Tesla, Microsoft, Nvidia. Lo que pasa es que tú te lees estos nombres y de alguna forma dices, ostras,
resulta que las mayores capitalizadas, o sea, las de mayor capitalización son las que tienen también un mejor rating ESG. Pero luego te planteas Nvidia, que acaba de publicar resultados ayer por la noche espectaculares, que todo el mundo está... Claro, dices, bueno, Nvidia, que se dedica a la producción de tarjetas. Tarjetas que llevan chips. Y los chips que llevan dentro, pues tierras raras. Y las tierras raras que se dedican a destrozar montañas para encontrar pequeñas porciones de mineral, y eso de alguna forma choca nuevamente con estas contradicciones que nos tenemos. Sin embargo, en la industria, la clasificación en ESG tiene los puntajes más altos. Por criterios medioambientales dices, bueno, eso es las contradicciones con las que vivimos y que nos toca lidiar. Y dices, bueno, y claro, y digo, no, pues yo esto como están con los chips, digo, no quiero. Bueno, pues si sacas a Nvidia este año de tu portafolio, pues igual tu rentabilidad te ha quedado hecha unos zorros, y en cambio, pues si hubieras seguido las empresas de mayor clasificación ESG y tienes colocado Nvidia, pues has tenido una rentabilidad espectacular, porque es de las empresas que más ha tirado en este ejercicio, ¿no? Como ven, realmente es un reto complejo cumplir con todas estas situaciones, ¿vale? Entonces, cuando aplicamos otro de los criterios, que es la integración del ESG, es decir, cómo las compañías tienen o están manejadas o cumplen con estos criterios, ¿en qué se basan? Bueno, se basan en una serie de ratings y de ratios o de mediciones que pues han de hacer los inversores para de alguna forma pues puntuar. Alguien puede hacer una selección por criterios técnicos, por criterios fundamentales, y el último filtro que puede aplicarle es saber cómo cumple esos criterios ESG, qué rating está cumpliendo. ¿Eso cómo lo hace la industria? Bueno, lo hace realmente pues utilizando bases de datos de terceros que han desarrollado sus propios criterios, su propia manera de medir los factores ESG. Yo he entrado en eso un poco a nivel de detalle, y es espectacular la complejidad que tiene. O sea, es realmente muy complejo poder averiguar cuál es la huella de carbono del proceso de fabricación de un producto de cualquier compañía. Bueno, en teoría hay especialistas que se dedican a intentar valorar eso y rankearlo, ¿no? Pues bueno, pues hay bases de datos, la propia Bloomberg, FactSet, que ya tienen años en la historia, el organismo que mide la huella de carbono de las empresas o de estas compañías, y lo que hacen es clasificar o rankear distintos criterios, ¿vale?, para tratar pues las tres patas de la ESG, ¿no? ¿Qué sistema de gestión medioambiental utilizan? ¿Qué oportunidades de medioambiental? ¿Qué rasgos medioambientales utilizan? Luego, ¿qué regulación utilizan? En el caso social, licencias para operar, ¿qué reputación tienen? El capital humano, ¿qué peso le dedicamos en este rating al capital humano? ¿Cuál es el ecosistema social de la compañía? Y en el caso pues, del gobierno corporativo, pues que si están apostando desde el Consejo de Administración apuestan por criterios de estrategias de desarrollo sostenible, cuál es el gobierno corporativo que tienen, cuál es la ética empresarial, y a eso le intentan dar de alguna forma, pues le dan unos pesos. No veo dónde está el punterito. Bueno, le dan los pesos, clasifican cada uno de estos tres apartados, al final hacen una puntuación sobre 100 y le establecen un ranking. A partir de aquí, ese ranking lo aplican y determinan si tiene un rating de más de 70 sobre 100, lo puedo incorporar en la cartera o no lo puedo incorporar en la cartera, ¿vale? El problema es que para llegar a tener esa información realmente es bastante complejo y suele costar. Por ejemplo, si hacemos un poco de detalle en los análisis en el eje de análisis del enfoque en el capital humano, ¿qué cosas vemos? Bueno, pues hacen un análisis del CEO, de cómo es la dirección, el perfil, cómo está estipulada la sucesión en la empresa, cuál es su visión, valores y qué tipo de liderazgo tiene, el comité ejecutivo, qué tamaño, la composición y cómo funcionan, si tienen gestión, cómo se gestionan las reorganizaciones de esto, la integración de cómo las adquisiciones, es decir, una serie de parámetros,
¿vale? Y a partir de ahí rankean las empresas. Pero llegan a criterios que realmente que sí que son significativos, como podemos ver en el gráfico, que es, según el análisis que se hace a largo plazo, las empresas que están rankeadas como un mejor enfoque del capital humano, pues acaban teniendo un 26,6% en mejor rentabilidad, mejor desempeño en los mercados que las empresas normal, pues, que quedan en un más 10%, o que las empresas que peor nota sacan en este concepto, solo un 4,5%. ¿Vale? De alguna forma sí que estamos viendo que sí que hay un factor positivo que nos ayude, que aporta rentabilidad en base a cuando se siguen estos criterios. Otra cosa es que si tenemos acceso nosotros no a estos criterios. Y otro, por ejemplo, de los factores en los análisis que veíamos en el gobierno corporativo, ¿vale? Que en este caso, pues cómo están contemplados los derechos de los accionistas minoritarios. Es decir, hay compañías que cada acción es un voto, hay otras compañías que no. Todo eso son factores que van a ponderar positivamente, y lo que estamos viendo es que las empresas que mejor pues tienen este mejor enfoque corporativo, que puntúan más alto, tienen una volatilidad más reducida. Pero no solo la volatilidad más reducida, también lo que tienen es un exceso de rendimiento sobre los benchmarks o sobre los índices de estas carteras. Y en este caso, pues como vemos en el gráfico, en el caso de Europa es mucho mayor que en el caso de Estados Unidos, pero globalmente pues hay un 1,42% más de rentabilidad que pueden sumar las empresas que están bien rankeadas con el gobierno corporativo. ¿Vale? Pues de alguna manera son factores que nos ayudan, ¿no? Aspectos que podemos tener para aplicar estrategias de inversión o estrategias temáticas, bueno, pues ahí ya vamos a ver, eso lo tenemos que encontrar en los prospectos de los fondos cuando nos dedicamos a mirarlo. Cualquier fondo que sea sostenible en su prospecto tiene que explicar realmente cómo está tomando esas decisiones, si entran o no en estos, o cómo evalúa estos factores de sostenibilidad, qué criterios utiliza, qué es lo que aplica, para saber si finalmente esa cartera lo estaría cumpliendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos ver pues, si hay un compromiso colectivo. Bueno, pues podemos ver, por ejemplo, en compañías como pues, que se han apuntado a lo que comentábamos antes en la acción climática 100+, pues ArcelorMittal, desde que el grupo de inversores ha entrado en el Climate 100, ha entrado en ArcelorMittal, que asistió a la Junta General de Accionistas, pues ha publicado el primer informe sobre, ArcelorMittal ha publicado el primer informe de carbono. Es decir, realmente la presión social o la presión de este tipo de inversores que están preocupados por estos criterios, cuando toman posesión a través de los mercados de compras o se posicionan en determinadas compañías, realmente tienen poder de forzarlas a que apliquen estos criterios, porque estamos viendo que la aplicación de estos criterios de alguna forma va a mejorar o va a repercutir positivamente en las propias compañías, ¿vale? Sí, estamos fuera de tiempo ya, en 5 minutos tenemos que ir finalizando. No te preocupes, con esto es lo último, es lo que acabo. Digo, ¿qué otra herramienta tenemos nosotros los inversores? Bueno, realmente los reguladores han intentado, de alguna manera, pues bien sea desde los propios gobiernos o de las propias instituciones de mercados, hacer una clasificación para intentar, entre comillas, facilitarnos la vida a los inversores, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel gubernamental, pues se han dedicado etiquetas como la etiqueta ISR, que es inversión socialmente responsable, que es un comité independiente del Ministerio de Finanzas francés, es una etiqueta que otorga el ministro de Finanzas francés y que pues, hace una supervisión, en este caso, sobre 321 fondos que están manejando pues, 121 billones en inversiones, en activos bajo gestión, que cumplen, que están con esa etiqueta. Que esa etiqueta pues, supone, por ejemplo, en este caso, que tienen el 90% de la cartera cumple con criterios ESG, han hecho una reducción de más de un 20% de todo el universo de acciones sobre las que pueden invertir, ¿vale? Que el rating está significativamente
o sea, el rating de las compañías que componen las carteras de esos fondos están con unos ratios realmente mucho más altos desde el inicio de lo que es el universo. Y como esto, pues tenemos múltiples etiquetas que van generando los países, que supongo que los fondos para tener esas etiquetas tienen que pasar unos criterios, que evidentemente pues tendrán que pagar sus propias tasas y tendrán que pasar lo que sea para cumplirlas. Y a partir de aquí, pues nosotros podemos ver, depende en qué fondos invertimos, si cumplen con alguna de estas etiquetas, tendremos una garantía algo mejor de que realmente estamos destinando nuestras inversiones a cumplir con estos criterios de sostenibilidad, ¿vale? Pero realmente herramientas a nuestro nivel tenemos pocas, salvo los criterios de exclusión que hemos mencionado o bien la utilización de este tipo de etiquetas y opciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya podido traer algo de luz en este reto de intentar ganar dinero. Sí que se puede ganar dinero utilizando las inversiones sostenibles. Vemos que aportan un plus de rentabilidad, pero lo cierto es que las herramientas que tenemos a nuestro nivel como inversores individuales o particulares realmente pues, no nos facilitan ese trabajo y evidentemente pues, es un reto. Gracias, Josep.